¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial de Microsoft Excel. El día de hoy vamos a realizar una práctica tratando de englobar varias cosas, desde lo que es insertar textos, números, fórmulas, funciones, poner colores, etcétera, etcétera. Pero para eso te presento el entorno de Microsoft Excel. Como puedes darte cuenta, Excel es un conjunto de columnas que las vamos a nombrar a través de letras. Por ejemplo, esta sería la columna D, la columna E, y tiene filas que serían la fila 4, la fila 5, la 6 y así sucesivamente. Y entre las columnas y las filas se forman pequeñas cuadrículas que vamos a conocer con el nombre de celdas. Y una celda tiene el nombre formado por su columna y por su fila. En este caso, esta sería la celda D4. Esta, por ejemplo, sería la celda B4, esta B5, esta la C6 y de esta manera podríamos ir nombrando a muchas celdas. Ahora bien, en Microsoft Excel se manejan hojas de cálculo, es decir, en un solo archivo conocido como libro puedes incluir, como puedes ver acá, varias hojas de cálculo, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hacer diferentes cosas en cada una de ellas. El día de hoy vamos a teclear, vamos a capturar lo que sería un inventario, un control de ventas para manejar precios, existencias, ganancias, etcétera. Ahora te invito a que sigas muy cuidadosamente los siguientes pasos que vamos a ir desarrollando durante este tutorial. Vamos a empezar primeramente por hacer un poco más alta la fila 5. Seguramente en tu tutorial no logras ver las cuadrículas, puesto que al capturar el video está perdiendo cierta calidad, pero si hago esto, posiblemente logres observarla, o si no, en unos instantes más le vamos a aplicar borde para que veas bien la cuadrícula. Bien, en esta parte vamos a teclear encabezados para algunos datos que vamos a poner, como sería un número consecutivo, como sería una clave para el producto. Podremos manejar también el nombre del producto. Podemos manejar el precio de compra. Ahora, si te das cuenta, al dar Enter, lo que va a pasar es que se cambia de celda. Y lo que quiero en este caso es dar un Enter dentro de la misma celda para crear otra fila interna. En este caso, voy a dar doble clic para adentrarme nuevamente al texto y voy a presionar Alt Enter. De esta manera se crea un nuevo renglón dentro de la celda y ahora ya puedo escribir compra. Ahora voy a poner porcent de porcentaje, presiono Alt Enter y voy a escribir ahora ganancia. La siguiente celda voy a poner precio, Alt Enter y escribo venta. Me voy a la siguiente celda. Ahora voy a escribir existencia. Enseguida el monto, Alt Enter para que sea ahí mismo, invertido. Y voy a poner el stock mínimo, que es la cantidad que mínimamente debo tener para que en determinado momento tomemos la decisión de pedir a nuestro proveedor o saber que tenemos cantidad suficiente. Bien, vamos ahora a generar números consecutivos. Hay una opción en Excel que nos permite rellenar. Si, por ejemplo, tecleamos el número 1, ¿sí? Ahora me voy hasta la esquinita, puedes observar que el puntero del mouse cambia, presiono y arrastro, estaría rellenando de números 1 todas las celdas que están debajo. Pero en este caso lo que pretendo es generar un número consecutivo. Entonces voy a dar clic en la celda, me voy a ir a la esquinita, pero ahora voy a presionar la tecla Control, luego presiono el clic del mouse y genero los siguientes números consecutivos. De igual manera, no necesariamente tiene que empezar desde 1. Por ejemplo, la clave, vamos a empezar desde el producto con clave 101. Me voy a la pequeña esquina, presiono Control, la tecla Control, luego clic del mouse, no lo suelto, sino que arrastro
y te puedes dar cuenta que al soltar el mouse se van a generar los números consecutivos. Ahora bien, para ajustar el ancho de las columnas, puedo hacerlo directamente acá. Me voy entre una y otra y lo ajusto al gusto, o puedo presionar doble clic y se va a ajustar a la cadena más larga contenida en esa columna, o nuevamente lo dejo al gusto. Puedo ajustar también cada una de ellas. Realmente son cantidades pequeñas las que vamos a usar, es así que no necesitamos que sean columnas muy anchas. Ahora bien, vamos a seleccionar todas estas celdas para que puedas ir observando ya las cuadrículas. En este caso voy a desplegar la herramienta de bordes y voy a escoger todos los bordes. De esta manera aparece ya el borde de color negro, que en una impresión saldría ya este borde. El resto de las cuadrículas que lograrán ver en su computadora no salen en impresiones, son solamente para que te puedas ubicar dentro de la hoja. Bueno, vamos a teclear ahora algunos productos, como por ejemplo un mouse, un teclado, un monitor de, digamos, 14 pulgadas, una memoria de 8 GB, por ejemplo, otra memoria de 16 GB y, digamos, bocinas de 80 watts, por ejemplo. Ahora, pongamos algunos precios de compra, más o menos tratándonos de acercar a la realidad. Digamos 100 pesos para el mouse, un precio de compra de 150 para un teclado, 1000 pesos para un monitor, digamos un 120 para una memoria de 8 GB, digamos 200 pesos para una memoria de 16 GB y digamos 150 pesos para unas bocinas. Ahora, la tienda, el negocio que estamos representando, seguramente tratará de ganar un porcentaje de ganancia. Es así que es el porcentaje que vamos a escribir aquí. Al mouse se le pretende ganar, por ejemplo, 50%. Al teclado también un 50%. Al monitor, digamos, un 40%. Un 30% a las memorias y digamos un 40% a las bocinas. El precio de compra es algo que vamos a hacer que automáticamente calcule Excel. Excel está hecho para eso, para calcular automáticamente valores. Así es que de momento nos vamos a brincar esta columna y nos vamos a la siguiente celda. Entonces, en existencia, supongamos que hay 10 mouses, 20 teclados, 10 monitores, que tenemos 30 memorias de estas, que tenemos 20 de estas y que tenemos, digamos, 10 bocinas. El monto invertido también vamos a hacer que Excel lo calcule y vamos a definir el stock mínimo, es decir, el tope para que cuando baje de esa existencia la hoja de cálculo nos diga que ya es tiempo de hacer el pedido. Entonces vamos a poner, digamos, el stock de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a ver otra herramienta antes de empezar a programar. Y es la herramienta para combinar celdas. Vamos a dar clic aquí en estas celdas. Las voy seleccionando. Y veamos la herramienta de combinar y centrar celdas. Es decir, todas las celdas seleccionadas ahora van a ser una sola. De esta manera, también puedo combinar estas y puedo combinar estas otras. ¿Para qué? Bueno, pues para irle dando un poco de presencia. Vamos a poner sistemas digitales de Chiapas. En la siguiente vamos a poner control de ventas y mercancía. Muy bien. Y también podemos seleccionar estas celdas y aplicarle todos los bordes. O bien, como ya estaba seleccionado, nada más dar clic acá. Y de esta manera aplicamos todos los bordes. Ahora,
Vamos a ir programando. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Vamos a acercarlo un poquito más para que tengamos una mejor vista. Sobre todo en este momento que vamos ahora a ir tecleando algunas fórmulas. Bien, ¿cómo empezar a escribir fórmulas en Excel? Bien, tenemos que teclear antes que nada igual. Este igual nos dice que viene una función, que viene una fórmula, referencia a una celda, y Excel sabe que tiene que realizar ese cálculo. Entonces, vamos a ver, el precio de venta es igual al precio de compra más el 50% del precio de compra. Es decir, quiero tomar este 100, pero no voy a escribir 100, sino voy a hacer referencia a la celda E6. Puedo escribirlo o simplemente puedo dar clic aquí y automáticamente aparece E6. ¿Qué pasa si en ese momento le doy Enter? La fórmula no está completa, pero vamos a demostrarlo. ¿Qué pasa si doy Enter? Estoy diciendo que esta celda es igual a E6. Bien, automáticamente aparece el 100 al dar Enter. ¿Qué pasa si yo aquí tecleo 122? Al dar Enter, automáticamente aquí aparece 122. Regresamos a 100. Ahora, ¿cuál debe ser el código? Bueno, vamos a modificarlo. Para poder entrar nuevamente al código, basta con darle doble clic y automáticamente vamos a entrar. Otra manera también de ver el código de la celda es en esta parte de acá. Aquí también podemos cambiar, modificar la fórmula. Pero a mí se me hace más práctico darle doble clic. Entonces el precio de venta sería E6 más E6 multiplicado, y vamos a teclear un asterisco porque en Excel el por se escribe como asterisco, por 50, que es la celda F6, y le damos clic, ahí aparece automáticamente, entre 100. Normalmente para calcular el 50% multiplicaríamos el precio por 0.50. Bueno, al tomar F6 y dividirlo entre 100, se convierte en 0.50. Ese 0.50 lo multiplicamos por el precio y sería el 50%, que se le va a sumar al precio. De esta manera, al dar Enter, ya tenemos 150 pesos. Ahora, para programar estas celdas sería la misma lógica, solamente que en esta celda hicimos referencia a la fila 6, y en esta celda sería la fila 7, acá la 8, la 9, la 10 y la 11. Pero lo bonito de Excel es que no tenemos que teclear todo eso, sino simplemente me voy a la esquina, y ojo con esto, me voy a la esquina, presiono, arrastro hacia abajo y estoy copiando la fórmula hacia abajo, la estoy rellenando, pero va a tomar su fila correspondiente. Al soltarlo, automáticamente ya me genera todos los cálculos. Y si te das cuenta, acá en esta celda hace referencia, puedes observar acá, a la columna E y a la columna F, pero con la fila 7. En esta, la fila 8, en esta, la fila 9, en esta, la 10 y en esta, la 11. Ahora, si te das cuenta, si yo llegara a hacer algún cambio, por ejemplo acá, decir, ya no quiero ganarle el 40%, le quiero ganar el 30%. Al dar Enter, automáticamente me va a decir que el precio de venta ahora es de 1,300. Porque 300 pesos es el 30% de 1,000. Entonces sería 1,000 más 300. Bueno, para distinguir que estas celdas han quedado programadas, vamos a ponerle un fondo amarillo. Ahora vamos a programar el monto invertido. Como vamos a programar, vamos a empezar con un igual. El monto invertido será el precio de compra multiplicado por la cantidad de productos. Es decir, la existencia que tenemos. En este caso sería 100 por 10. Pero no vamos a poner esa cantidad, sino vamos a hacer clic en la celda E6 y vamos a poner un asterisco con el teclado y luego damos clic en H6. De esta manera el monto invertido es 100 por 10 y damos Enter
que sería 1000. Vamos a suponer que se compraron 12 productos, entonces automáticamente ya el monto invertido cambia a 1200, pero lo regresamos a 10. Ahora, esta misma fórmula que empleé, voy a rellenarla yendo hacia la esquina, presionando, arrastrando, soltando, y se genera la fórmula para cada uno de ellos con su fila correspondiente. Por ejemplo, esta, puedes observar aquí, que es E10 por H10. Es decir, esta E10 por H10. 200 por 20 y me dan 4000. Ahora vamos a poner de amarillo también estas celdas para distinguir que son las que programamos. Ahora vamos a hacer otros cálculos más. Vamos a seleccionar estas celdas y las vamos a combinar también. Seleccionamos estas otras y las combinamos, y estas otras y las combinamos. ¿Para qué? Vamos a poner acá el total de artículos que hemos comprado. En la siguiente celda, el monto total invertido por todos los productos. Y acá un precio promedio de venta. Muy bien, y ahora vamos a realizar el cálculo en estas celdas. Pero de una vez seleccionemos, le pongamos la cuadrícula, le pongamos acá el color que vamos a utilizar como encabezado. A ver, está muy oscuro, manejémoslo así. Al igual acá, marquemos de una vez los colores que para nosotros serían como encabezados. Y vayamos poniendo unos colores más claros por acá. Los colores más claros por acá. Por acá y por acá. Muy bien. Ahora, puedes notar que va cambiando, va tomando otra carita. Así es que podemos agrandar aquí el texto, ponerle negritas, ponerle cursivas y dejarlo al gusto de cada uno de ustedes. Podemos seleccionar, centrar, ponerlo también en negritas, ¿sí? Al igual acá, ponerlo en negritas. Muy bien, ahora vamos a calcular el total de artículos. Si te das cuenta, lo único que tendríamos que hacer es sumar cada uno de estos valores. Hay dos formas de hacerlo. Una fórmula sencilla pero muy tediosa sería poner igual a esta celda que sería H6, más esta celda que sería H7, más esta celda que sería H8 y así sucesivamente. Pero te imaginas que tuviéramos un artículo de un catálogo de 200 artículos, sería sumamente tedioso. Afortunadamente Excel maneja funciones y empiezan con el igual, enseguida la función, en este caso la función suma, abrimos un paréntesis, damos clic acá, no suelto el mouse, con el clic presionado arrastro seleccionando el rango de celdas y si te das cuenta aparece automáticamente H6, H11. ¿Qué me está diciendo? Este valor es igual a la suma desde H6 hasta H11 y lo único que tengo que hacer es cerrar con un paréntesis y al dar enter voy a tener la suma desde H6 hasta H11. Y puedes notar que dice 100. ¿Qué pasa si aquí aumento a 13 artículos y doy enter? Automáticamente cambia a 103. Si le regreso a 10, automáticamente regresa a 100, puesto que es la suma de todos ellos. Ahora, vamos a sacar el monto total invertido. Aquí tenemos el monto invertido por cada tipo de artículo. Pero ahora queremos el monto general. Entonces vamos a poner igual a suma, abro paréntesis, doy clic acá, seleccionando desde acá hasta acá, que aquí aparece desde I6 hasta I11, cierro el paréntesis y tengo la suma de todos esos valores. Desde acá hasta acá es el monto total invertido, que son 23,100 pesos. Ahora vamos a calcular el precio promedio de venta.
y vamos a utilizar otra función. Esta función se llama promedio, efectivamente. Promedio, abro paréntesis y selecciono desde acá hasta acá para sacar el promedio desde G6 hasta G11. Y únicamente tengo que cerrar el paréntesis y dar Enter para obtener ese promedio. Muy bien, seleccionamos y coloreamos también de amarillo para distinguir que son celdas que hemos programado. Ahora vamos con otra función y esta función nos permite hacer comparaciones. Es una función llamada si, pero un si como pregunta, como cuestión. Y vamos a iniciar también con un igual para decirle que se trata de un código. Entonces vamos a poner igual a si, abro paréntesis, y la primera parte de la función es la comparación. Y para saber si debo o no hacer un pedido, debo checar si la existencia que tengo es menor al stock mínimo. Entonces voy a dar clic aquí en existencia, que sería la celda H6, y decir si H6 es menor, presionamos la tecla menor que de nuestra computadora y enseguida doy clic a J6. Si H6 es menor que J6, es decir, si 10 es menor que 15, entonces significa que mi existencia está por debajo del stock mínimo. Entonces voy a poner una coma para que me indique que a continuación voy a poner lo que quiera hacer en caso de que esa condición se cumpla. Entonces, entre comillas, voy a poner hacer pedido. 10 es menor que 15, sí. Entonces va a imprimir hacer pedido. Ahora ponemos una coma y enseguida viene la parte negativa, es decir, si no se cumplió la condición que tienen que hacer, entonces voy a poner entre comillas el texto suficiente. Esto me indica que hay suficientes artículos. Cierro las comillas y cierro la función. Repito, la función sí sirve para hacer una pregunta, una comparación. Aquí tengo la comparación, separo con comas. La siguiente parte es lo que va a hacer en caso de ser positiva, afirmativa la comparación, y enseguida separada por otra coma, lo que va a hacer si no se cumple esa condición. De esta manera, al dar Enter, aparece hacer pedido. ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, acá en existencia 20 artículos y le doy Enter? Entonces no sería necesario tener que hacer un pedido puesto que hay suficientes artículos. Si aquí tuviéramos 15 artículos, aún es suficiente, pero vamos a suponer que se vende uno más y ahora tenemos 14 artículos, está por debajo del stock mínimo, por lo tanto hay que hacer el pedido. Lo dejamos en 10 como originalmente lo teníamos y ahora esta misma lógica la voy a emplear, la voy a rellenar hacia abajo de la siguiente manera. Entonces te puedes dar cuenta que todo está automatizado. Aquí tenemos 20 en existencia, el stock mínimo es de 20. Si se vende un producto más, baja 19 y automáticamente me va a decir que debo hacer un pedido. Así es que vamos a seleccionar y vamos a poner nuevamente de amarillo para distinguir que estas celdas también han sido programadas. Bueno, si te das cuenta, Excel es una herramienta bastante útil, bastante versátil, y estos son tan solo algunos ejemplos muy básicos, mínimos, pero en Excel puedes hacer gráficas de muchos tipos, puedes hacer cálculos bastante complejos y automatizar muchos cálculos. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya en el grupo de WhatsApp pondré las indicaciones para hacer esta práctica y cómo deben hacer el envío. Bien, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Los dejo. Gusto haber compartido este tutorial. Chao.